Yo ahora les voy a hablar de otro tema que es los desafíos en la práctica clínica ante el riesgo del linfoma anaplásico de células grandes. Eh, no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación y pues empezando podemos decir que el linfoma de células grandes asociado a los implantes mamarios es una entidad nueva. Está reconocida desde el año 2017 y está clasificada entre los tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides por la OMS. Este es un tipo raro de linfoma de células T que se origina alrededor de los implantes mamarios que tienen textura. Su curso es indolente y en etapas tempranas, si uno lo diagnostica tempranamente, puede tener un buen pronóstico. Existen 4 tipos de linfoma anaplásico. Y el VIA o el linfoma anaplásico relacionado a implantes mamarios es de menos del 1% de todos los linfomas no Hodgkin. Ellos pueden ser, ¿cómo se clasifican estos linfomas? Pueden ser primarios ALK positivos, primarios sistémicos ALK negativos, pueden ser primarios cutáneos y el que conocemos, que es el asociado a los implantes, estos usualmente son ALK negativo y son C30 positivos. Aquí pues tenemos una imagen de estos linfomas ALK negativos. Para el año 2018 se han reportado, esta es la última estadística completa, digamos, del mundo, se han reportado 656 casos en 35 países. En los Estados Unidos, 257 casos. Para Latinoamérica, Colombia exactamente 19 casos. Y en el mundo hay 17 muertes. A la derecha pueden ver esa gráfica con todo el número de casos y de mortalidades para el mundo. Decimos que la estadística que podemos, pues con estos números, es que su incidencia es de 1 en 3.800 o de 1 en 30.000 pacientes que tienen implantes texturizados. Esa es la incidencia. Se presenta aproximadamente a los 9.2 años de la colocación del implante. La edad promedio de aparición son los 54 años y podríamos decir que hay aproximadamente 35 millones de pacientes con implantes en el mundo. ¿Cómo es la patogénesis de esta enfermedad? Entonces, esta es una de las teorías, esta es una inflamación crónica que se asocia, digamos que ocurre alrededor del implante, y esto desencadena una transformación de los linfocitos y una linfomagénesis que dispara esa anormalidad en los linfocitos. Se conoce pues que la silicona es muy inmunogénica y que estos implantes producen una gran respuesta inflamatoria. Entonces, lo que ocurre es que al haber esa estimulación antigénica crónica, se produce un reclutamiento, proliferación y una expansión de las células T, lo que hace que la vida útil de esas células sea muy larga. Entonces, hay mayor posibilidad de tener mutación y ocurriendo una expansión clonal y finalmente haciéndose una transformación maligna. Esta es una de las teorías. Hay entonces, digamos que se han clasificado, esa es la causa de esa inflamación en 3 puntos. Uno es esa inflamación crónica que se asocia a los implantes texturizados, donde esos linfocitos T y esa respuesta inmune se asocia a la TH17 y a la TH1. La otra es el biofilm por esos microorganismos y pues hay estudios que dicen que probablemente sea la Ralstonia, el germen que cause este proceso infeccioso, digámoslo así, que puede causar un proceso inflamatorio crónico. Pero digamos que cuando uno busca todos esos artículos y mira cuán pesados en evidencia son,
la verdad es que tenemos una evidencia débil y simplemente son teorías. Y la otra es esa predisposición genética por la vía de la señalización del JAK1 y los. Entonces, primero, la primera teoría es la textura del implante. Entonces, de todos los casos que hay en el mundo, no hay ningún reporte en implantes lisos, todos están en implantes texturizados. Entonces, esa es una teoría, la textura del implante. ¿Qué se ha dicho frente a la textura del implante? Que entre los implantes inicialmente eran lisos, pero cuando empezó todo el proceso de que había contractura capsular, entonces se empezaron a crear esos implantes texturizados. Esos implantes texturizados, dentro de esos implantes texturizados tenemos los implantes de poliuretano, que son los que ustedes ven en la parte superior, y los otros que son la técnica de como de pérdida de sal, pero son que se hace el implante y luego se les recubre como con unas sales especiales y eso genera como una textura por encima de ese implante. Entonces lo que se ha visto es que en la medida en que haya como más textura, pero al final lo que hay es más superficie de contacto, hay más riesgo para la enfermedad. Esa es como la interpretación. Y como ustedes pueden ver aquí, entonces están todas las como esas cavidades que pueden generar esas texturas, que también lo pueden ver en la imagen de la derecha. Ahora se ha postulado la otra teoría, que es el biofilm, pero para el biofilm lo que ocurre es que ese biofilm se incorpora o entra por las cavidades de la textura. Entonces ustedes pueden ver aquí en la foto marcado como una V acá arriba, esas son las rastones, esas son los microorganismos y lo que ven alrededor, todo lo demás es la textura. Entonces lo que creen es que esa es una asociación entre la textura y los gérmenes. Y la tercera, que fue la que ya dijimos, que es la activación de la vía de la señalización del JAK1 y el STATA3, y esto por actividad posito de una vida más prolongada, tratando como de hacer toda esa respuesta inmunológica y puede generar esta alteración. Ahora, ¿cuáles son esas características histopatológicas? Entonces, el linfoma anaplásico relacionado a implantes mamarios tiene una fuerte expresión del CD30 y es ALK negativo. Las células son grandes, pleomórficas, tienen abundante citoplasma y sus núcleos son prominentes. Adicionalmente, él presenta un fenotipo variable y uno consistente. Entonces, ¿esto por qué es importante para nosotros? Porque a veces algunos doctores cuando piden los exámenes de inmunohistoquímica y de citometría de flujo, solicitan CD30 y ALK. Y resulta que esta enfermedad puede tener una gran diversidad y hay que permitirle a estos a estos biólogos, poder realizar diferentes pruebas. Dado que algunos, como ustedes los pueden ver, tienen un fenotipo consistente y un fenotipo variable. Entonces, digamos que hay que hacerle toda la trazabilidad a estas muestras. El primer caso fue reportado en 1997. Esta fue una carta al editor que se publicó en el Plastic en 1997. Ellos lo relacionaban a un implante texturizado. La dificultad ocurre es que con el paso de los años, al comienzo era solo como si una enfermedad maligna, se presentó allí el linfoma anaplásico, pero digamos que las alertas se disparan es cuando se publica un artículo donde muere la primera paciente. Entonces allí ya se empiezan a disparar todas las alertas y solamente para el año 2018, o sea, casi 11 años después, es que la FDA solicita el retiro de estos implantes texturizados del mercado.
Y pues digamos que lo solicita para los implantes, para ese tipo de implantes y Allergan de manera voluntaria hace el retiro de los implantes para todo el mundo. Eso era solo para los Estados Unidos, pero ellos lo hicieron para todo el mundo para proteger a sus pacientes. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Entonces, casi siempre son de aparición tardía. Del 60 al 90% tienen seroma periprotésico, pueden tener una masa pericapsular de 10 al 40%, adenopatías de 10 al 15%, y algunos pacientes, muy pocos, pueden presentar erupción cutánea o ulceración en la piel de la mama. Puede cursar con fiebre y con contractura en menos del 5%. Aquí tenemos una paciente con un seroma. Esta paciente nos llegó a nosotros, tenía un seroma que se había drenado ya en 3 ocasiones y estaba haciendo pues todo su proceso para que su entidad le permitiera ir a cirugía. Hasta ahí va este caso porque ustedes conocen el sistema en Colombia, pero es como para que vean que usualmente las vemos así, con un seroma súbito. Este paciente llevaba 8 años postoperatorio. Entonces, importante hacer un diagnóstico temprano cuando tenemos la sospecha de la enfermedad. Bueno, aquí les quiero compartir este flujograma para el diagnóstico. Este flujograma se trabajó con las diferentes sociedades científicas. Trabajó la Sociedad de Mastología, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Y juntos realizaron este flujograma que también es tomado y adaptado de uno de los flujogramas que publicó el Dr. French, entonces del MD Anderson. Entonces, ¿cómo es este flujograma? Entonces, vemos primero, pues si la paciente tiene esos signos sospechosos, como son seroma, aumento mamario inexplicado, una masa periimplante, si tiene una ulceración, y que tenga más de un año de implantación. El promedio es entre 8 y 10 años. A esos pacientes, entonces, es ideal hacer una ecografía mamaria y chequear las 2 mamas y los ganglios axilares. Si hay una masa periimplante o un ganglio axilar, pues se debe tomar biopsia guiada por ecografía o una excisión del ganglio axilar. Y si tiene un seroma, lo ideal es hacer una aspiración y una citología. Si todas las pruebas muestran que el seroma es benigno, el paciente continúa su manejo por cirugía plástica para drenaje, ya sea por punción o en cirugía, de este seroma. Este es cuando es benigno. Si yo envío la prueba de inmunohistoquímica para ese paciente y le hago la citometría de flujo, usualmente en este caso debo ir siempre acompañado como cirujano plástico de mastología o de oncología, y si me hacen la confirmación de que es un linfoma anaplásico de células grandes, lo que debo hacer es 2 cosas. Uno, hacer un manejo multidisciplinario con el paciente, ¿cierto? Usualmente estos pacientes los maneja oncología, hacen una en oncología, pero exactamente son los hematólogos los encargados de este tipo de enfermedades, hacen una estadificación de la enfermedad por PET-CT ¿por qué hacen el PET-CT? El PET-CT es para saber si está localizada, si está metastásica. Dependerá de la clasificación de en qué momento está de la enfermedad este paciente y si está en los estadios tempranos, es decir, en el estadio 1 o 2A, lo que se hace es que se hace una cirugía con criterio oncológico, se hace resección de la cápsula completa y del implante de manera bilateral. Y si la enfermedad es avanzada, está en estadio 3 o en estadio 4, se hace un manejo sistémico de acuerdo a las guías y se le hace pues todos sus protocolos de quimioterapia y radioterapia de acuerdo al estadio de la enfermedad.
El seguimiento lo hará hematología, mastología y cirugía plástica en clínicas multidisciplinarias. Debe hacerse cada 4 a 6 meses para las pacientes tratadas. Pero digamos que en conclusión, si yo tengo una paciente, le debo hacer su prueba de inmunohistoquímica. Si ya sé que es positiva, debo hacer un manejo multidisciplinario y usualmente si la cojo rápido en los estadios tempranos, el manejo se hace con una capsulectomía, una resección completa de la cápsula y cambio de implante. Ahora, este es un punto que quería compartirles, que es un artículo que me pareció muy interesante y es lo que siempre nos pasa, es cómo vamos a procesar ante esa enfermedad del linfoma, como es una enfermedad nueva, hay muchas dudas y muchos vacíos. Entonces, uno era cómo se va a procesar esa cápsula. Entonces, lo que se debe hacer es, uno, retirar toda la cápsula. Pero los patólogos decían, bueno, ¿y cómo la procesamos? ¿Cómo sabemos de que la estamos procesando completamente? Entonces, el Colegio Americano de Patología no realiza guías desde el año 1999. No hay un protocolo exacto para cómo estos patólogos deben procesar estas cápsulas. Entonces, el doctor Roberto Miranda se empezó a hacer muchas preguntas y empezó a decir, bueno, ¿cómo hacemos para estar seguros que en el 95% de esa cápsula yo no tengo esta enfermedad? Entonces, él es patólogo, trabaja en el MD Anderson, su hijo es matemático y en esas conversaciones que uno tiene en la casa, le contó eso a su hijo y le dijo, no, papá, eso es muy fácil. Dime cuánto mide completamente, yo te hago una fórmula matemática. Entonces, él le dice, ¿cuánto mide una cápsula? No, pues aproximadamente 13 centímetros de diámetro. Ah, ok. ¿Y cuánto es esa enfermedad en esa cápsula? No, pues usualmente en la mayoría de los casos máximo está comprometido el 10% de la superficie. Ah, bueno. Entonces, creo que hizo sus fórmulas matemáticas, tú tienes que hacer es 12 secciones de 2 centímetros por 3 milímetros. Entonces, a la derecha pueden ver, esa es toda la cápsula, y si uno tomara esas 12 fragmentos en esa proporción de tejido, la posibilidad de que se le escape es casi cero. Entonces, ellos publican este artículo, él lo publica con sus residentes y este artículo fue aceptado el 29 de junio del 2019 y fue publicado hace muy poco. Y lo que ellos hacen, aquí está publicado en este año, 2020, y lo que hacen es tomar toda la cápsula, la abren y la testean pues con un protocolo que ustedes lo pueden tomar ahí, está la referencia para los patólogos de sus instituciones y pueden testear de una manera más adecuada estas cápsulas. ¿Cuál es el otro punto? ¿Cuántos pacientes tenemos entonces en Colombia con esta enfermedad? Estas diapositivas que les voy a presentar ahora son una cortesía del doctor Andrés Sosa y la doctora Virginia Bello. La doctora Andrés Sosa es mastólogo y la doctora Virginia es hematóloga y ellos han hecho todo el registro con todas esas personas que ustedes ven ahí, esos autores, un registro nacional de esta enfermedad. Y a nivel nacional en Colombia. Colombia es el primer país para Latinoamérica que hace este registro. Entonces, y lo hicieron, pues yo creo que a muchos de ustedes les llegó al teléfono el link y uno reportaba si conocía algún caso. Entonces, en Colombia tenemos un total de casos de 18 casos. La edad de diagnóstico fue 46.8 años. El tiempo que tenían las pacientes los implantes en años eran de 2 a 20 años. La superficie del implante, si era liso, era texturizado, todos eran texturizados. Si eran rellenos de silicona, eran 17 y de solución salina encontraron uno. La razón del implante en todos los casos fue estética, era aumento mamario.
Entonces aquí vemos el número de casos, eran 18, en este momento ya tenemos 19 casos, pero para esta estadística eran 18, 10 en Bogotá. Al parecer en Bogotá porque las pacientes eran remitidas a la Fundación Santa Fe de la Clínica Cunti, 5 casos en Medellín, 1 caso en Barranquilla y 2 casos para Cali. ¿Cómo confirmaron el diagnóstico de estos pacientes? Entonces se le hizo citometría de flujo en 7 de 14 pacientes, biopsia en 3, throughput en 1. Y para estos pacientes tenían una CD3 negativo 10 pacientes, positivo 6, no realizaron 1, sin información 1, ALK negativo todas las pacientes y CD30 positivo todas las pacientes. A estas pacientes se les piden sus estudios inmunológicos, ecografía mamaria 2, resonancia magnética. De todos estos pacientes solo tenemos una mortalidad. ¿Cuáles fueron los tratamientos que se dieron para estas pacientes en Colombia? Entonces se les dieron radioterapia en un caso, se hizo quimioterapia, se hizo la terapia CHOP, que fueron 3 pacientes, y CHOP más 4 pacientes. Se le hizo una capsulectomía bilateral a 13 pacientes, una unilateral con retiro de implante a 3 y una capsulectomía bilateral con cambio de implantes a lisos en una paciente. Esta es pues nuestra estadística, y nuestra sobrevida libre de enfermedad fue del 92.3%, que es muy buena, con un seguimiento de 11.4 meses. Esto pues es algo para cáncer, es muy bueno. Aquí les voy a compartir un caso de una paciente mía que no terminó siendo un linfoma, pero fue una paciente que yo había operado, la habían operado dos cirujanos antes, ella tenía sus implantes desde muy joven, ella ya tiene 55 años, y le habían colocado unos implantes de fertilidad axilar. Yo le cambié esos implantes y le coloqué unos nuevos Mentor texturizados ya hace como unos 8 años, y viene a mi consulta, es una paciente que conmigo de manera regular, que le apareció una masa en el cuadrante ínfero-medial de la mama derecha, de manera súbita el fin de semana, y llega el lunes a mi consulta muy asustada y sí, en verdad es una masa petrosa de aproximadamente 3 centímetros. Bueno, entonces inmediatamente llamé a mastología, la vimos, se le solicitó una ecografía y al día siguiente se llevó a cirugía. La llevamos a cirugía, le hicimos una capsulectomía completa y le dejamos un implante, cambiamos ese implante por otro del mismo volumen liso y le mandamos todas las pruebas de inmunohistoquímica y citometría, y la paciente fue negativa. Pero la muestra es como para que tengamos claro cómo es que lo debemos hacer, y como no dejar a estas pacientes allí. Si creemos que puede tener la enfermedad, pues debemos actuar y seguir el protocolo como lo tenemos claro y planteado. Esta paciente ya está recuperada, está feliz y no tiene la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son de sus desafíos? La mamoplastia de aumento pues, se ha incrementado en un 35% desde el año 2000. Y vemos aquí pues, que en las estadísticas el aumento de mamas es la primer procedimiento en el mundo. Y para Colombia es el segundo después de la liposucción. Entonces, pues lo traigo es porque definitivamente debemos tener muy claro esta enfermedad y contarle a los pacientes que esto es un riesgo. Debemos estar seguros que en Colombia todo el implante que le estemos colocando a la paciente tenga un registro sanitario INVIMA. Para información de ustedes, Colombia tiene 32 registros nacionales para implantes mamarios, o sea que imagínense la diversidad, cuando otros países solamente tienen 1 o 2 marcas de implantes autorizados para usar. Los implantes no deben ser reusados. Y aquí les voy a mostrar algunas pacientes, que eso es lo que ellas buscan, ¿no? Aumentar su volumen, estar a gusto, poderse colocar su ropa, y algunas personas ven esto como banal, pero
algunas mujeres es muy importante para sentirse hermosas, sexy y poder tener, sentirse satisfechas en la cirugía es, pero ellas lo que menos quieren es tener una enfermedad maligna. Entonces es nuestra responsabilidad contarles de que esto puede suceder y que ellas se pueden enfrentar durante los años que tengan el implante. Ese es un riesgo que están corriendo y debemos colocarlo en el consentimiento. Entonces, primero contarles a las pacientes que definitivamente cuando van a usar un implante mamario ya tienen que saber que se están colocando un dispositivo médico y que ese dispositivo médico requiere un seguimiento y un control. Ese seguimiento debe ser cada 6 meses con su cirujano plástico y cada año con su mastólogo idealmente. Entonces, hay que decir a los pacientes se operan, quedan felices y nunca regresan. Entonces también es nuestra responsabilidad hacer un rellamado y estarlas asignando sus citas de eh, pues siempre debemos diligenciar los stickers, debemos hacerles ecografía cada año. Esto es una gran discusión, si se debe seguir o no con ecografía al año, pero yo creo que deberíamos hacerlo. Una mamografía después de los 50 años en las pacientes que tengan antecedentes de cánceres familiares. Las mamografías deberían iniciar a los 40 años. Eso en Colombia pues es una discusión por el precio del tamizaje, pero debería ser así. Y debemos siempre decirle a las pacientes que yo lo hago, que los implantes tienen una vida media de 10 años, porque así lo refieren el INVIMA y los fabricantes al INVIMA, y que lo ideal es que se los cambie cada 10 años. Esa sí será una decisión, así lo creo que deberíamos hacerlo, de la paciente si se los cambia o no se los cambia. Esa es una decisión de ella, pero sí creo que debería ser una recomendación nuestra. Ustedes me devuelvo a mano derecha en la parte superior. Este es un manual del INVIMA y lo que ustedes están viendo aquí es un resumen de ese manual. O sea que el INVIMA dice que los implantes duran 10 años. Entonces, conociendo todo eso, yo he decidido hacer unos cambios en mi técnica quirúrgica. Una es que siempre coloco en el consentimiento informado a la paciente que puede tener este riesgo de linfoma ha hecho unos cambios en mi conducta en cirugía plástica y es que le hago un baño de clorexidina a las pacientes, inicio 3 días antes los baños de clorexidina, incluye también en el día de la cirugía, realizo el esquema antibiótico de profilaxis, utilizo campos impermeables, aíslo el complejo areola-pezón, hago un abordaje intramamario. Casi siempre, si una paciente me dice, yo lo quiero periareolar, excepto que yo vaya a hacer una pexia periareolar, utilizo el abordaje. De resto, si va a hacer una mamoplastia pura, utilizo el abordaje intramamario. Lavo el bolsillo con solución de antibiótico y lo único que creo que me está haciendo falta es tener el funnel porque no lo tenemos, sé que se puede comprar y estaba en esto antes de que llegara la pandemia, es que en Brasil lo venden y uno lo puede importar y los puede reusar. Entonces creo que eso es algo que debería adicionar a mi técnica. Aquí les voy a mostrar un pequeño video, pues todos son, bueno, este es más para los estudiantes y los residentes, porque pues, mis colegas realizan casi todos una técnica muy similar. Aquí está el esquema antibiótico para usar los implantes, siempre me lavo los guantes antes de empezar, protejo el complejo areola-pezón antes de iniciar la cirugía, utilizo el abordaje inframamario casi siempre. Eso ya lo he modificado. Ahora la instrumentadora abre un pequeño huequito con una jeringa sin aguja y pone la solución de antibiótico por ahí, vuelvo y me lavo los guantes, coloco el implante y esto sí creo que es el punto que tengo que mejorar, que es colocarlo con un funnel, pero no cuento con él, entonces lo hago de esta manera. También, si uno se pone a chequear toda la literatura, pues no hay algo, digamos, evidencia que nos diga que el antibiótico es el que va a evitar que esto pase, no, eso no podríamos decir.
Las sociedades científicas pues tienen sus responsabilidades y nuestra sociedad colombiana ha hecho dos documentos, uno para los cirujanos y otro para los pacientes, donde se les indican cuáles son los signos de alarma, tanto para los pacientes como para los cirujanos y cómo deben actuar en cada uno de ellos. Y abajo pueden ver pues dónde están publicados la página web de la sociedad. En la sección miembros hay un link, perdón, hay un botón que dice linfoma anaplásico, que ahora ha sido reemplazado por COVID. Está COVID y al lado está linfoma anaplásico y ustedes ahí pueden descargar todos los documentos que se han publicado frente a esta enfermedad. El registro de la enfermedad que ya les mostré, el registro para Colombia, invitarlos a todos a hacer ese perfil epidemiológico, si tienen casos para que los muestren y los envíen a este link. Recordarles que cada que tengan una dificultad con un implante deben reportarlo en la sección de farmacovigilancia del INVIMA y es una obligación para los cirujanos plásticos y una obligación para las clínicas hacer estos reportes. Bueno, entonces ahí puedo decir que hemos como que he finalizado todo lo del linfoma anaplásico, pero quiero como, yo creo que esa es la punta del iceberg. Este dispositivo médico nos ha abierto como una mirada sobre atención en esos dispositivos que se colocan en el cuerpo, y este que les voy a mostrar aquí es el primer caso reportado de un linfoma en un implante glúteo. Esta es una paciente que ella se colocó unos implantes glúteos. La historia de ella es una paciente americana, pero al parecer va a otro país, se coloca los implantes y ella cuando empieza a tener los síntomas, pero los síntomas son respiratorios, ella acude a su médico y aquí le hacen un diagnóstico de una metástasis pulmonar, le hacen todo su seguimiento. Esta paciente es trasladada a 3 hospitales y en la medida en que la van trasladando, ella se va complicando y finalmente le hacen toda su quimioterapia, todo. Y cuando uno de los médicos piensa en que puede ser, ella cuenta que tiene unos implantes glúteos, piensa en esa posibilidad, la van a llevar a cirugía para retiro de los implantes y la paciente entra en shock séptico y muere. Y no es posible hacerle la cirugía ni hacer las patologías porque la familia no permite la necropsia de esta paciente, entonces ellos no pudieron hacerlo y pues la paciente muere y ellos hacen como una revisión retrospectiva y consideran que muy probablemente por todas las características de esta paciente, ella tenía un linfoma anaplásico relacionado a implantes glúteos, lo que nos hace pensar que es una enfermedad que se puede dar en muchos lugares con distintos dispositivos y también se han reportado casos para prótesis dentales y entonces nos hace pensar en que pueden haber esta enfermedad se puede ver en muchísimos otros dispositivos y que es una alerta para las entidades gubernamentales el control de cómo ingresan estos dispositivos al mercado. En conclusión, entonces, el VIA es un linfoma de células T asociado a los implantes mamarios, pero que ya sabemos que puede usualmente estar asociado a otro tipo de implantes, que su patogénesis está en investigación. No podemos decir que es una complicación de un implante mamario, debemos decir que es una asociación a los implantes mamarios, que existe definitivamente una predisposición genética para desarrollar la enfermedad y que ante la sospecha de un paciente definitivamente debemos hacer un protocolo juicioso y siempre estar acompañados de hematología, oncología y mastología, y que los implantes mamarios son dispositivos médicos que requieren seguimiento y es nuestra obligación decírselo a nuestras pacientes y no solamente decírselos, sino rellamarlas y traerlas a control periódicamente. Muchas gracias.